ando con mi esposa, Mari Paola, ando con mi hermano Joandy también, que se ha convertido aquí en el sonidista, el camarógrafo de todo, quiso acompañarme el día de hoy. Y yo no es que ando, no suelo casi predicar fuera de mi iglesia, porque cuando trabajamos en nuestras iglesias locales y nos comprometemos con ella, a veces hay mucho trabajo que hay que hacer y nos queda muy poco tiempo para estar fuera. Pero agradezco a Dios esta oportunidad, los pastores, los líderes que de una manera u otra tuvieron la confianza, ¿verdad? Yo trabajo en educación de mi iglesia, soy parte del equipo de educación y créanme que soltar el púlpito a una persona que uno no conoce es un gran desafío y agradezco mucho la confianza. Así que vamos a pedirle al Señor en esta noche que nos guíe, nos bendiga, abra nuestros corazones. Lo que Dios ha preparado yo sé que es especial, ha bendecido mi vida en el transcurso de prepararlo para ustedes y yo sé que también va a bendecir la suya. Así que vamos a orar. Señor Dios, gracias. Gracias, Padre eterno, te adoramos, te bendecimos, te honramos. Gracias, Señor, por tu fidelidad, porque tu amor es grande, tu amor es eterno. Gracias, Maestro Santo, porque a pesar de nuestras flaquezas y debilidades, Señor, tú siempre permaneces fiel. Y si hoy nos ha convocado a tu casa, Señor, para recibir tu palabra, es porque quieres bendecirnos. Es porque quieres, Señor, alentar nuestros corazones, nos quieres mostrar, Dios, la verdad de tu palabra, para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestros matrimonios, Señor, sean transformados, para que tu proyecto, tu diseño, Señor, para nuestras vidas se haga una realidad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, les comento, yo soy maestro, tengo muchos años enseñando, mi formación va en el campo de la teología. No me podría considerar a mí mismo como un consejero, un predicador de temas de matrimonio así per se. Quizá por la experiencia, por los años que el Señor va trabajando en la vida de uno. Y le pareció bien a las personas que hicieron el contacto conmigo que yo desarrollara este tema con ustedes. Así que si se me sale lo de ser maestro y lo de la teología y todo esto, te me perdonan, pero realmente yo lo que predico es la palabra del Señor y eso voy a hacer en esta noche. Claro está, yo creo que como matrimonios, todo lo que estamos aquí, estamos casados, nuestro manual de referencia es la palabra de Dios. Y todo lo que venga de la palabra de Dios para nuestras vidas, bienvenido sea. Yo sé que la palabra del Señor nos guiará y nos orientará. Yo quiero compartir con ustedes en esta noche un tema que he estado meditando en él desde que pensaba y decía, wow, ¿de qué voy a predicar? ¿Qué es lo que voy a enseñar en esta noche de parejas? Y pensaba mucho en el desafío que tienen las parejas justamente cuando vienen a una noche como esta, que se le dice al esposo todo lo que tiene que hacer, a la esposa todo lo que tiene que hacer. Y en mi campo siempre se decía que del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros logramos pasar de ese diseño, de eso que nos dice la Biblia, a una realidad? A que no solamente eso que siempre escuchamos acerca del matrimonio se quede en palabras, sino que se convierta en una realidad en nuestras vidas. Ese es el enfoque que yo quiero traer en esta noche, hablar de cuál es ese proceso que debemos de seguir para hacer realidad el diseño, ese plan de Dios para nuestras vidas. Porque créanme que Dios tiene un diseño. Y cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y abrimos la Biblia y comenzamos a hablar del matrimonio, resulta que muchas veces lo que nosotros vemos en la Biblia acerca de cómo debo ser yo como hombre, cómo debe ser la mujer, cómo debe de portarse, cuáles son todas las cualidades y características, resulta que del diseño a la realidad a veces hay una diferencia. Traje una imagen que tengo ahí, la siguiente, para ilustrarle más o menos la idea. Si ustedes se fijan, a veces tenemos el plano ideal de cómo debe ser una cosa, pero la realidad, cuando vamos a verlo de manera materializada, ¿verdad?, es totalmente diferente a lo que hemos visto en el diseño. Y eso suele pasar en el matrimonio, que muchas veces nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y tenemos todo ese ideal de lo que demanda la Biblia de nosotros. Y muchas veces cuando terminan estas conferencias de pareja, podría provocar, ¿verdad?, alegría, gozo y bien, porque uno aprende muchas cosas bonitas, pero muchas veces genera problemas también, porque entonces la esposa comienza a decirle al esposo, mira lo que dijo el predicador y tú no lo haces. O mira lo que dijo lo que pasó y tú no haces eso. Y comenzamos a ver esas carencias en nosotros y en vez de buscar una solución en la conferencia terminamos generando un problema. Y eso nos pasa cada rato cuando nos exponemos a este tipo de enseñanza. Así que,
¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que queremos lograr? Que ese diseño, vamos a la siguiente, que se ha plasmado en las escrituras, pueda convertirse en una realidad. Aquí, por ejemplo, tenemos un diseño del lado izquierdo y se quedó prácticamente de la misma forma del lado derecho. Eso es lo que estamos buscando. Que el diseño que Dios tiene en su palabra acerca del matrimonio, ¿cuál es el proceso para que eso se haga una realidad en mi vida? Amar, someterme a hacer todo lo que la Biblia dice acerca de lo que yo debo ser y hacer como hombre, que usted haga y viva todo lo que la Biblia dice que usted debería hacer como mujer. Entonces, vamos a ver qué proceso vamos a seguir, cómo logramos que el Espíritu Santo de Dios, que su palabra, que todos los medios que el Señor ha provisto para nuestras vidas, sean medios que el Señor use para transformar nuestra vida en el matrimonio. Así que, ¿cómo podemos hacer todo esto? ¿Cómo pasamos de ese diseño a esa realidad? Miren, esa transformación, ese cambio, eso que nosotros vamos a lograr, que vamos a ver, que vamos a materializar en nuestras vidas. Yo quiero que usted se enfoque más en esa palabra, cómo pasamos de ese diseño materializar a hacer realidad, ese plan de Dios en nuestra vida. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y nosotros por lo general hacemos mucho énfasis en el estándar, en el diseño. Predicamos el diseño, hablamos del diseño, de hecho sabemos en su gran mayoría qué es lo que debemos de hacer. Y yo no voy a abundar demasiado en esa parte porque yo creo que estamos claros con relación a qué dice la Biblia acerca de un matrimonio, qué es lo que dice Dios acerca de la unión matrimonial, de la intimidad, de la vida que tiene que vivir la pareja. Y vamos a tocar algunas pinceladas en esos puntos por si se nos escapa algo y si usted no se acuerda de algo, ¿verdad? Acerca de ese diseño, cómo logramos materializar eso y qué es lo que dice la Biblia respecto de ese diseño. Entonces, es mi propósito en esta noche, hermanos, abordar ese diseño de Dios para nuestras vidas, y quiero abordar 3 aspectos importantes de ese diseño para que lo tengamos claro, y luego el resto de esta enseñanza quiero basarla en cómo nosotros podemos entonces hacer eso realidad. Porque es muy fácil decir que yo tengo que someterme, que yo tengo que amar, que yo tengo que hacer todo esto, pero ¿cómo pasamos de eso a vivirlo, a la práctica? ¿Cómo pasamos, como dicen, de ese dicho a ese hecho? Y eso quiero que trabajemos en esta noche. Y para pasar, quizás no vamos a profundizar en ello, pero sí quiero enfatizar algunos principios básicos, por ejemplo, que encontramos en el diseño de Dios. ¿Qué nos dice el diseño de Dios? ¿Qué establece el diseño de Dios? En primer lugar, Génesis capítulo 2, versículo 24 nos dice, ¿verdad?, que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el primer diseño que nosotros encontramos en la Biblia es el diseño de que Dios de 2 personas hace uno. Eso es más que claro en las Escrituras, el hecho de que nosotros estamos llamados a ser uno. Eso es bíblico, eso es parte fundamental, es el anhelo, es el deseo de Dios, véalo de esa manera, que como pareja nosotros estamos llamados a tener un mismo fin, una misma meta, un mismo propósito, perseguir, luchar por la misma cosa. Eso es lo que nos dice la Biblia. Así que por esa razón le dijo Dios dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea para que trabajen juntos, para que eso que van a lograr en la vida esté enfocado. Leíamos ahorita acerca de Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, ¿verdad? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, 2 le resistirán. Un cordel de 3 hilos no se rompe fácilmente. O sea, en la unidad matrimonial, en ese vínculo matrimonial, hay mayor fortaleza. Eso es lo que dice la Biblia. Amós capítulo 3 dice, ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces nosotros lograr en el matrimonio los desafíos, los proyectos, los planes, no importa lo grande que sean, podemos hacerlo cuando estamos unidos, cuando somos un cuerpo, cuando estamos trabajando juntos como un solo equipo, cuando tenemos un solo bolsillo, cuando tenemos un mismo enfoque. Yo meditaba en estos días y pensaba, wow, ¿cómo nosotros logramos? Tengo casi un año que me mudé en mi casa y yo meditaba, wow, ¿cómo logramos mudarme en nuestra casa teniendo un salario mínimo? Yo lo que soy maestro y no cobro gran cosa. Y mi esposa también. Entonces cuando tú comienzas a analizar el cálculo de cuánto tú gastas, tenemos 2 hijos, uno de 8 años, un niño de año y 8 meses. Y cuando tú analizas el gasto que tú tienes, el costo de la vida tan alto, los sueldos tan bajos que tenemos,
Y si algo nos ha ayudado es ser un equipo, es ser cómplice todos los días de nuestras vidas para lograr los objetivos que tenemos por delante. Y hemos logrado cosas que nosotros nos sorprendemos y decimos, wow, ¿y cómo llegamos a obtener esto? Pero cuando nos proponemos hacer algo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque somos una mente, somos un cuerpo, estamos trabajando juntos como equipo. Y ese es el anhelo del diseño de Dios. Eso es lo que Dios ha establecido en su palabra, que trabajemos como un equipo. Ahora bien, ¿cuál es la realidad? Ese es el diseño, ese es el plan. Eso es lo que está ahí en las Escrituras. ¿Cuál es la realidad que nosotros estamos viviendo hoy realmente? Bueno, cada quien en las parejas siguen su propio fin. El mundo de hoy nos ha presentado que cada quien tiene que vivir por su lado y hacer lo que bien le parezca. Y que mi pareja va a ser un medio para yo lograr mi proyecto, para yo lograr mi propio fin. Lamentablemente, hermanos, así es como se está viendo nuestra sociedad. Y muchas veces esos principios de allá afuera están extrapolando aquí adentro, dentro de la iglesia. Así que ya yo no vivo para ti, yo vivo mi propio proyecto de vida, yo vivo mi propio plan, y yo tengo mis propias metas, yo tengo mis propios desafíos, yo estoy buscando mi propia felicidad. Todo está enfocado en mí, en lo que yo quiero, en lo que yo busco. Y el interés por el otro solamente siempre y cuando lo que yo haga pueda retornar en beneficio para mi vida. Hermanos, hemos llegado a un punto que el matrimonio de Dios es un acuerdo simplemente de intereses. Yo te doy algo porque yo voy a recibir algo a cambio. Pero ese amor desinteresado del que nos habla la Biblia, lamentablemente no es común hoy en día. Esa es la realidad, esa es la materialización del tipo de matrimonio que nosotros vemos a diario. Y si nos descuidamos, hermanos, entramos dentro de ese contexto, dentro de esa realidad, donde cada quien está luchando para alcanzar lo suyo, para obtener su propio beneficio, su propio placer, no para el beneficio de los demás, como nos dice la Biblia. Así que el amor bíblico es un amor que se entrega de manera incondicional sin esperar nada a cambio. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Sin embargo, la cultura de hoy, lamentablemente, nos enfoca en un amor totalmente enfocado en nosotros, no en yo sacrificarme, no en yo darme por el otro. Y lamentablemente, no es eso lo que Dios quiere, esa no es la realidad del diseño que Dios ha puesto en su palabra. Y esas son de las cosas que nosotros tenemos que poner de lado. Por otro lado, tenemos otro diseño que presenta la Biblia de manera clarísima en el libro de Efesios, y es que Dios le agrada. Y Dios diseñó que las familias estén diseñadas para agradarle, honrarlo, reconocerlo a Él. ¿Verdad? En el temor del Señor, que nuestras familias lo honren a Él, lo reconozcan a través de guardar su palabra. Efesios capítulo 5, versículo 22, dice claramente: las casadas estén sujetas a sus maridos, así como el Señor. Dice: así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Versículo 24, verso 25, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es lo que dice la Biblia, ese es el diseño, ese es el plan de Dios. Entonces, agradar a Dios, considerando lo que establece ese temor del Señor, porque el versículo 21 en Efesios 5 dice claramente: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Ese es el temor del Señor, y el temor del Señor implica toda su palabra, toda su verdad revelada. Es en ese temor que yo voy a tratar, que yo voy a luchar todos los días por someterme y por amar. No es bajo mis principios, mis criterios o lo que el mundo establece. Lógicamente vivimos en un sistema donde eso no se promueve, donde amar como Cristo ama no es mi proyecto de vida, es otra cosa. Someterme como Dios espera que yo me someta, que usted se someta como mujer, no es el proyecto que se promueve hoy. Tenemos principios y valores que se enarbolan, que lamentablemente están muy distantes, muy lejos de lo que establece la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña que honrar a Dios, deleitarnos en Dios, procurar agradarle en el temor a Él, implica que la palabra de Dios va a ser el estandarte diario de nuestro día a día, de nosotros obedecer, de nosotros seguir al Señor. Eso es lo que establece las Escrituras. Por eso el Salmo 19, cuando nos dice que el temor del Señor es recto, que va a permanecer para siempre. O sea, siempre debe estar con nosotros. Siempre debe ser algo que nosotros lo pongamos en alto en nuestras familias. Honrar a Dios porque Él lo dice. Porque Él quiere, porque es su voluntad.
Y lo interesante de eso, que vivir sometidos a ese temor del Señor produce gozo y deleite en nuestras vidas y en nuestras familias. Hermanos, hay algo que puede garantizar gozo en nuestras vidas, que puede garantizar paz, alegría y satisfacción dentro de nuestros matrimonios, es agradar a Dios, es considerar a Dios en nuestras vidas, es tomar su palabra y ponerla por estandarte en nuestro núcleo familiar. Eso es lo que dice la Biblia. Así que disfrutar del matrimonio, deleitarnos. El mundo hoy percibe y dice, el matrimonio, eso es un caos, eso es problema. Y lo que la sociedad percibe muchas veces de estar casado es que todo será un conflicto, y no es que no hayan problemas dentro del matrimonio. Todos tenemos dificultades y problemas. Pero la bondad de Dios en nuestras vidas es mucho mayor que eso. El gozo que Dios produce en nosotros, cuando nosotros decidimos trabajar en el temor del Señor y confiamos que su voluntad, que es su palabra, es agradable. Y cuando algo es agradable me produce deleite, me produce gozo. Y cuando yo descanso en eso, podemos realmente disfrutar el verdadero sentido del matrimonio. Porque el matrimonio que vemos en la sociedad de hoy es un matrimonio totalmente distorsionado, totalmente desenfocado de la realidad bíblica. Y muchas veces el parámetro que tenemos es el parámetro del mundo, es el parámetro del vecino, no el parámetro que nos presenta la Biblia. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Juan capítulo 7 dice que de nuestros corazones correrían ríos de agua viva. Yo pregunto, si de mi corazón corre un río de agua viva, un agua que salta para vida eterna, ¿no debe haber gozo en mi corazón si realmente yo soy creyente, si realmente yo amo a Dios, si realmente mi familia tiene a Dios como su prioridad, como su estandarte? Lo que pasa es que estamos pensando que el gozo debe producirlo en la otra persona. Caramba, me casé con la persona equivocada. Esta persona ya no me produce gozo. Hermano, lo que Dios ha determinado darte, solo Dios te lo va a dar. No hay forma de que una persona pueda producir el gozo que solo Dios puede producir. Y muchas veces andamos sedientos de ese gozo, de esa paz, de esa alegría que solo Dios puede producir, que mi pareja no es capaz de producir, porque no es su trabajo hacerlo. Y ya no puede hacer el trabajo de Dios. Ese gozo que hay en mi corazón, solamente Dios lo produce. Y encuentro deleite y gozo entonces en mi pareja, la persona que Dios ha puesto a mi lado, cuando primero he puesto mi mirada en aquel que da de esa agua de vida que salta para vida eterna. Marcos capítulo 10, dice Pedro, Señor, pero nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Y responde Jesús y le dice, de cierto te digo que no hay quien haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos o tierra por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más, ahora en este tiempo, casa, hermano, hermana, madre, hijo, tierra, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Usted ha pensado lo que significa 100 veces más? Y yo quiero que usted medite por un momento. ¿Cuál es el gozo que produce tener una mamá, un papá que le ame, que le quiera, tener un hijo? Imagínese la alegría que puede haber en su corazón cuando usted se siente amado por mamá, cuando usted se siente ahí apapachado por sus padres, por sus hijos, cuando usted tiene un esposo que le hace feliz. Eso es algo muy bonito, es un amor, tú dirás, wow, extraordinario. Bueno, la Biblia dice que lo que Dios produce en nuestros corazones es eso multiplicado por 100. Eso es lo que dice el texto. Nos daría 100 veces más. Y si nosotros comenzamos a deleitarnos en eso, en nosotros reconocer a Dios en nuestras vidas, en nosotros mirar a Cristo como nuestro principal deleite, obedecer su palabra, entonces descubriremos en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en nuestras familias, ese gozo que quizás no estamos sintiendo. Hermano, eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y cuando honro a Dios y cuando hago a Dios el centro de nuestras vidas, cuando lo hacemos a Él, Él produce en nosotros esa alegría, esa satisfacción que realmente produce el matrimonio. Que realmente nos damos cuenta de que el matrimonio no es, como dicen por ahí, es como el demonio, no, nada que ver. ¿Por qué razón? Porque en nuestro matrimonio, aquel que produce gozo está ahí presente. Es parte de nuestro vínculo, de ese cordón de 3 dobleces. Ahora, ¿cuál es la realidad que nosotros estamos viviendo
en la materialización de este sueño. Ese es el ideal, lo que yo acabo de enseñarle. Eso debería de ser lo que pase todos los días en un hogar cristiano, en un matrimonio cristiano. Todos los días disfrutar, deleitarnos unos a otros, gozarnos en el Señor primero, y así aprendemos a disfrutar de los deleites que producen nuestras familias. De hecho, cuando su gozo y su necesidad que tiene su corazón de satisfacerse está deleitado en Dios, cuando tu esposa hace lo más pequeño en tu casa, aunque sea algo chiquitito, tú lo ves ya como un extra. Tú lo ves como algo que ya, wow, pero hizo algo pequeñito, no importa que tan pequeño sea, ya mi gozo está satisfecho, ya en la presencia de Dios yo completé lo que mi corazón necesitaba. Así que por más pequeño que mi esposa haga algo, ya yo lo siento como una añadidura en mi vida y lo disfruto muchísimo más de que si estuviera pensando que mi gozo depende de ella. No, mi gozo depende de Dios. Y todo lo que yo pueda recibir extra, entonces es una bendición por la que yo agradezco muchísimo. Me convierto en alguien agradecido, me convierto en algo que cuando veo a mis hijos disfruto el hecho de saber que Dios puso esas criaturas en mis manos, que es un extra que Él me está dando. Porque mi mayor anhelo, mi mayor deseo es Él. Pero la realidad, como decía de hoy, no es esa. La realidad es que la gente hace lo que bien les parezca y toma las verdades que el mundo presenta como verdades para aplicarlas a su vida. ¿Y cuáles son esas verdades? Mi juicio, lo que es justo, lo que yo entiendo que es correcto, es lo que yo creo. Son los parámetros que el mundo ha establecido. Así que eso de someterse en este tiempo, no, eso no está a la moda, eso no va. Eso de amar y de entregarme, no. Yo te voy a dar si tú me das. Esa es la política del mundo, esa es la filosofía que el mundo nos está enseñando. Y sin darnos cuenta, a veces vamos absorbiendo todo este tipo de cosas. Y si no abrimos nuestros ojos y nos damos cuenta de qué es lo que dice la Biblia, terminamos atrapados en una relación de matrimonio donde nos distanciamos, porque al final de cuentas todo se convierte en un negocio donde yo te doy porque voy a recibir. Y si no voy a recibir, y si no veo en esa transacción que yo voy a ser beneficiado, entonces no. Hermanos, ¿qué parámetros estamos usando? ¿Cuáles son los principios que están rigiendo nuestras vidas, nuestros matrimonios? Y eso nos lleva a considerar, los hombres no aman como Cristo amó a la iglesia, las mujeres no se someten como la iglesia se somete a Cristo, los hijos no obedecen como son llamados a obedecer. Aquí en el libro de Efesios, los padres someten a ir a sus hijos porque no corrigen bíblicamente muchas veces. Entonces, ¿qué realidad? ¿Qué lucha? Muchas veces los hogares son rines de boxeo. Todo gira en torno a pleito, a problemas, a dificultades. Y vuelvo y digo, no es que no hayan problemas, pero el gozo de solucionarlo, el gozo de deleitarnos en el Señor, el gozo de disfrutar en su presencia, nos hace ser más conscientes de las bondades que el Señor nos ha dado, de las bondades que el Señor ha puesto a nuestro alrededor, porque nosotros no somos buenos, de hecho no merecemos, y el Señor nos ha dado tanto, nos ha bendecido, y cuando somos satisfechos en Dios, somos más conscientes del favor que el Señor ha tenido para con nosotros, de la gente que Dios ha puesto a nuestro lado. Pero no, la sociedad de hoy lamentablemente enarbola otros principios. ¿Qué otra cosa yo veo que es parte del diseño de Dios? Bueno, Dios anhela que las parejas disfruten de una verdadera intimidad, y eso es algo que el mundo allá afuera ha querido distorsionar por completo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 13, versículo 4? Honroso sea todo el matrimonio y lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Dios anhela, Dios desea que el matrimonio tenga esa intimidad como Él la diseñó, como Él la creó. 1 Corintios capítulo 7, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo las mujeres con el marido. No os neguéis unos a otros. Eso es lo que dice la Biblia. Al parecer, Dios disfruta que nosotros tengamos la vida íntima que Él diseñó para nosotros. Esa es la realidad. Proverbios capítulo 5 dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, que sus caricias te satisfagan todo el tiempo. Y esas son expresiones íntimas de la pareja. Y si no fuera así, Dios no hubiese escrito todo un libro en la Biblia acerca de la intimidad marital. Hermanos, es el anhelo, es el deseo de Dios. Dentro de su plan y su proyecto para el matrimonio, está ese vínculo de unión entre unos a otros, de que somos uno. Está ese disfrute, ese deleite al cumplir con el temor del Señor, sirviendo, obedeciendo su palabra.
pero también está ese énfasis en que nosotros podamos disfrutar de una vida de intimidad como Dios ha diseñado, como Dios ha creado. Y lamentablemente, hoy en día, no es así. ¿Por qué razón? ¿Por qué no es así? ¿Por qué muchas veces las iglesias, los creyentes no disfrutan a plenitud de la vida sexual que Dios le ha provisto que disfruten? Porque hay tantas ideas y el sistema del mundo ha influido tanto en el aspecto sexual que lamentablemente hay una distorsión y hay poca formación bíblica acerca de todo esto. O simple y sencillamente nuestras actitudes durante el día no contribuyen a que vivamos una vida de intimidad marital fructífera. ¿Por qué razón? Y yo meditaba mucho en esto de estos días y resulta que cuando, si usted se fija, si usted recuerda el día que usted se casó, su esposa estaba jovencita, su esposo estaba jovencita, ahí había mucha intimidad marital. Si no me equivoco, ¿verdad? Usted estaba muy activo, todo estaba muy bonito. De hecho, usted jovencito, todo funcionaba bien, todo estaba perfecto en su lugar. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, ¿verdad?, la gravedad tiene sus efectos sobre el cuerpo, los años van pasando, y eso que usted veía bonito y atractivo al principio, deja de ser bonito y atractivo. Entonces, ¿qué hace? Que esa intimidad va disminuyendo, va cayendo, ay, pero ¿qué pasaba? Que al principio tú me traías rosa y me hacía esto y me besaba, y había caricia, y como dice el proverbio, pero ya no. ¿Por qué razón pasa eso? Bueno, te dirá, bueno, que los años van pasando y que no va a ser lo mismo. Hermanos, pero si nuestro amor debería de ser mayor, la intimidad no debería de ser mayor también. Debería. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la razón? Nuestro amor, hermano, nuestra manera de amar es muy diferente a la manera de amar de Dios. Y cuando usted comienza a meditar y a pensar cómo es que Dios nos ama a nosotros, Dios no nos ama porque nosotros seamos dignos, porque seamos hermosos, bellos y merezcamos su amor. No. Y con nuestras esposas resulta que la manera en cómo le amamos, o pasa que también la esposa ama al esposo, en base a una respuesta de lo que ve. Esa es una realidad. Nuestro amor humano es una respuesta a lo bello y hermoso que ve. Y como lo bello y hermoso desaparece rápido con el tiempo, o lo bello y hermoso puede ser opacado, ¿verdad?, por las malas cualidades o por los defectos que tiene mi pareja, porque me casé con esta persona y de repente esa persona es muy reveroso, o hace esto, o dice esto, y comienzo a ver cualidades que no me gustan, que no me agradan, y esas virtudes y esas cosas bonitas y bellas, porque es posible que el tiempo no haya pasado, es posible que usted esté jovencito y que todo esté en su lugar todavía, pero es posible que haya defectos en su vida, que cuando usted entonces se casa y están en un hogar juntos, te comienza a ver esos defectos y decir, wow, pero espérate, muy bonita. Entonces la intimidad va distanciándose, va disminuyendo. ¿Por qué? Porque ya esa respuesta de amor que había en usted hacia su pareja ya no es la misma, ya no es igual, sea por el tiempo que haya pasado y las cosas, ¿verdad?, hayan, o sea porque quizás los defectos de su pareja son más conscientes. Usted se casó con esa persona y de repente esa persona no era lo que usted veía tan bonito y tan bello desde lejos, ¿verdad?, en la casa de sus padres. Ahora resulta que esa persona es ronca. Ahora resulta que esa persona le ha crecido la barriga. Ahora resulta que esa persona se le ha caído el cabello. Y todo eso, de una manera u otra, afecta la intimidad. Esa es una realidad. Pero una de las cosas que nos enseña la Biblia en cuanto a la intimidad es que la intimidad es una expresión de amor. Y cuando la Biblia me llama a mí a amar a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, me hace reflexionar mucho en el hecho de qué tenía la iglesia para merecer ser amada. ¿Qué tenía yo para merecer ser amado por Dios? Es posible que mi esposa tenga cualidades que le afecten, que tenga errores. Es posible que el tiempo haya hecho sus estragos en su cuerpo y viceversa, en el mío también. Pero cuando tú aprendes a amar como Cristo ama, te das cuenta que no importa cuáles sean las condiciones que tenga el otro, tú aprendes a amar porque tú decides amar como Dios decidió amarme a mí, no porque yo lo mereciera. Yo no merezco el amor de Dios. No había nada atractivo en mí que motivara a que Dios me amara. De la misma forma, hermanos, cuando yo amo como Cristo ama, no importa cuáles sean los defectos de mi esposa, no importa los años que hayan pasado, la voy a amar porque es una decisión, no una respuesta
a lo bonito y bello que yo pueda ver en ellos. Gloria a Dios por las virtudes y la belleza que tiene. Eso incentiva muchísimo más el amor si la tiene. Pero ¿y si no la tiene? ¿Y si desaparecen? ¿Y si se van? Lo físico, tarde o temprano, se va a ir. Los defectos van a opacar las virtudes. ¿Y mi amor debe ser circunstancial a esas bondades? No. Cuando amo como Cristo ama, no importa cuáles sean las condiciones, el amor cubrirá multitud de pecados, de faltas. Es por eso que nos dice la Biblia que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿verdad? Que no debemos apartarnos, que la intimidad debe ser algo constante, porque el texto asume la idea de que amamos como Cristo ama, de que amamos no simplemente como una respuesta a lo bonito o hermoso que estamos viendo. Ese es el parámetro bíblico, ese es el diseño de Dios para la intimidad, un amor que va creciendo todos los días más, un amor que va creciendo y aumentando. ¿Por qué? Porque está basado en el amor que Cristo me ha dado a mí, en el amor que yo he experimentado, que yo, a pesar de mis carencias y mi falta, Él me sigue amando. Y no me ama de cualquier manera, me ama como el Padre ama al Hijo, Y cuando yo pienso que el Hijo, siendo perfecto, ¿a qué nivel lo ama el Padre? Y que así yo soy amado de la misma forma, siendo el Hijo perfecto y yo imperfecto, entender ese amor hacia mí me hizo considerar seriamente, yo amo a mi esposa de esta manera. Esa es la manera en cómo yo le he entregado mi vida en amor. Y créanme que no hay cosa que pueda producir en nosotros mayor cambio en nuestro trato, en nuestra forma de servir, de entregar nuestras vidas, así como Cristo se entregó a nuestras esposas y viceversa. De la misma forma, la Biblia dice que las esposas deben amar a sus maridos. La realidad de hoy, lamentablemente, es una distorsión totalmente del sexo, de la vida sexual, de la intimidad. ¿Qué es lo que nosotros vemos en los medios constantemente? Una sobreexplotación de la vida sexual. Y eso hace que los cristianos reaccionen en dos formas distintas. O una gente absorbe esas ideas de lo que ve en el mundo y quiere sobreexplotar los atributos sexuales que el Señor puso en la esposa, en el esposo, y ahí viene un libertinaje y una serie de cosas, y lamentablemente se distorsiona por completo la idea, la esencia de lo que Dios estableció dentro del matrimonio y el vínculo sexual. ¿Por qué? Porque la incitación de la pornografía que se expresa allá afuera, de toda esa explotación sexual, muchas veces se infiltra, y lo que yo veo en esos medios, en esa serie, en esa película, quiero venir a replicarlo en casa. Eso pasa con muchas parejas. Entonces hay una distorsión. ¿Por qué? Porque soy influenciado no por la Biblia y no por ese amor genuino que nos dice la Biblia que debemos de tener, sino por el tipo de expresión sexual que Hollywood, que los medios, que la serie, que Netflix nos está vendiendo. O puede que pase lo contrario, puede que pase, eso es una carnalidad. Así que nada que ver con eso. Ahora ni mi esposo me puede ver, ni yo puedo ver a mi esposa. Así que nos metemos en una bata grande, apagamos las luces y que nadie vea nada. Entonces se disminuye, se infravalora la intimidad sexual. ¿Por qué? Porque hago un rechazo, una reacción a eso mundano que está allá. Entonces pierdo de vista el deleite, el disfrute y toda esa parte erótica que nos presenta la Biblia que podemos tener con nuestras parejas. Perdemos de vista la importancia que tiene la intimidad, porque reacciono de manera contraria, porque entiendo que todo eso es pecado y lo he hecho todo en un mismo saco, y pierdo de disfrutar el verdadero sentido que tiene la vida matrimonial y el deleite que Dios diseñó para nosotros. Hermano, podemos irnos a los extremos con mucha facilidad, y por eso muchas parejas es lamentable que no puedan explorar, que no puedan descubrir y disfrutar el diseño que Dios hizo para el hombre y para la mujer en el aspecto sexual. Si Dios no hubiese querido que el hombre disfrutara de manera sexual, no le hubiese creado órganos que le produjeran el deleite, el gozo y la satisfacción que le produce la vida sexual. Dios lo diseñó por una razón, por una causa, y su trabajo es dominar, aprender, conocer todos los días cómo sacar el mayor provecho de esos recursos que Dios le ha dado para la felicidad familiar, para su felicidad marital. Ese es su trabajo todos los días. Descubrir de qué forma yo puedo hacer feliz a esta persona. Y cuando yo entiendo que mi esposa, antes que mía, le pertenece a Dios,
y que yo soy un mayordomo de las cosas que Él ha puesto en mi mano, voy a tratar a esa persona y ese cuerpo con toda la delicadeza del mundo. Ese es el diseño de Dios. Voy a tratar de cuidarlo, voy a tratar de protegerlo, pero voy a tratar de que mi esposa disfrute lo más que pueda. Y esa será mi meta todos los días. ¿Por qué? Porque es el diseño y es el modelo de Dios. Cristo todos los días está trabajando para mostrarme su amor, para mostrarme su gracia, para mostrarme la misericordia que ha extendido a mi vida. De la misma forma, así como Cristo ama, entonces de la misma forma todos los días yo voy a encontrar una manera nueva de cómo yo causarle deleite, gozo, satisfacción a mi esposa, en todo el sentido de la palabra. Sea cocinándole, sea limpiándole, sea encontrando una manera creativa y bonita de satisfacerla sexualmente o en cualquier aspecto de su vida. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. Tengo que disfrutar, amarla en todas las áreas. En todas las áreas. Es la manera en cómo Dios quiere que yo la trate. Es la manera en cómo Dios se esforzó constantemente en mostrarme su amor a mí, y así que tengo ahora que mostrárselo a ella. Porque es el estándar que Dios me da como esposo. Amarla como Él me ama. Y créanme que es un amor que va mucho más allá a lo que nosotros como humanos simple y sencillamente podemos hacer. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Ahora bien, ese es el diseño. Ese es el parámetro. Eso es lo que la Biblia nos dice. Usted dirá, bueno, si cumplo todo esto, una unión, ese vínculo perfecto con mi esposa, somos uno, somos un cuerpo, estamos ligados, somos cómplices, vamos a trabajar juntos, que es lo primero que mencioné. Lo segundo, vamos a obedecer la palabra de Dios, vamos a hacer la palabra de Dios nuestro norte y vamos a someternos como dice la Biblia. La Biblia será nuestro parámetro día a día y eso va a producir gozo y deleite en nosotros. Y voy a vivir una intimidad sexual como Dios manda, como nos dice la Biblia. Hasta ahí suena muy bonito, hasta ahí todo está perfecto. Ahora, ¿cómo materializamos esto? ¿Cómo logramos pasar de ese dicho a ese hecho? ¿Cómo logramos centrar nuestra vida ahora de forma práctica a que todos los días esa realidad diseñada por Dios en las Escrituras se pueda ir reflejando en mí, se pueda ir mostrando en mis actitudes diarias? Y no que sea un cambio momentáneo, que es lo que suele pasar en momentos como estos, donde usted viene aquí, renueva sus votos, dice, oh, sí, mi amor, yo voy a hacer todo esto, yo voy a ser un hombre más cariñoso, yo voy a ser una mujer más atenta. Eso no lo ve a cada rato. Mi esposa va por ahí en una actividad de esa de mujer y le dicen dos o tres cosas, usted tiene que tratar así. Esa semana estaba bandejita en la cama y todo muy bonito. A la semana ya no hay bandeja. A las 2 semanas se olvidó todo eso. Y volvemos a la misma rutina de siempre. Bueno, nos pasa eso a cada rato. Venimos, escuchamos una enseñanza, un sermón. Hoy esa semana yo soy el hombre más devoto. Esa semana oré en el área que sea. Tratamos como de aplicar todo eso. Pero nos cansamos tan rápido. Entonces, ¿cómo lograr que estas palabras no se vayan en el vacío y simple y sencillamente sean unas palabras más que sí escuché en este culto del sábado del matrimonio? Cosas muy bonitas, muy interesantes. Vamos a aplicarlo en esta semana y quizás esta sea una noche gloriosa, bonita y la mañana también excelente, pero ya. A las 2 semanas ya no nos acordamos de nada de eso. Ya el primer pleito hizo que nos olvidáramos de todo eso. ¿Cómo trabajamos en ese proceso? Y créanme que lo que les estoy diciendo, yo tengo 10 años de casado, son muchos añitos ya, y yo sé que muchos de ustedes tienen muchísimos años más que yo de estar casados, pero muchas veces como cristianos, hermanos, pasamos una vida sin ver, sin darnos cuenta, sin disfrutar el verdadero sentido de lo que realmente la Biblia nos enseña. Pero yo meditaba en estos días y pensaba, wow, ¿cómo es que la Biblia dice que el gozo que había en nosotros sería 100 veces mayor a lo mejor que este mundo me puede ofrecer? ¿Qué es lo mejor que este mundo me puede ofrecer? ¿Hay algo que se compare al amor de su mamá? ¿Hay algo que se compare al amor de un hijo, de su esposa? ¿Hay algo más valioso que eso? Incluso Jesús le agrega en ese texto, casa, tierra, lo que sea. Lo mejor de este mundo, el Señor lo multiplica por 100. De nuestros corazones correrían ríos de agua viva. Y cuando tú miras la iglesia de hoy, tuvo una decadencia y un problema y un juidero y la gente está angustiado y la gente está cargado con situaciones. Y tú dices, ¿pero qué pasó? Lo que me dice la Biblia, como que no se está relacionando con lo que yo estoy viendo con la iglesia. El matrimonio que me muestra la Biblia, que es un matrimonio que va de victoria en victoria, que enfrenta los desafíos, que a pesar de todo tiene gozo, que puede disfrutar y deleitarse. Y comparamos eso con la realidad, decimos, wow, pero espérate, aquí hay un fallo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que de lo que dice la Biblia a lo que nosotros estamos viviendo,
Hay un cambio. Entonces, ¿cómo hacemos que esto se convierta en una realidad? Yo quiero compartir con ustedes solamente 2 principios que lo creo fundamentales, que he aplicado en mi vida y que me han hecho ver la mano de Dios obrando en mi vida, en mi matrimonio, y que ha devuelto a mi vida ese primer amor, ese primer gozo. Recuerdo que hablaba con alguien estos días y me decía, guau, pero tú hablas como que tú estás en el primer amor. Yo tengo más de 25 años de ser cristiano. ¿Y cómo es eso de que tú puedes reavivar, de que tú puedes vivir de manera constante, disfrutando, deleitándote en el Señor? Y de la misma forma eso se va a reflejar en tu matrimonio. Nótese que la madurez que Dios espera de los creyentes para servir en su obra es que gobiernen bien su casa. El estándar para considerar a una persona que ha crecido en la fe, que es maduro, que es una persona cristiana de verdad, el estándar es cómo trata a su esposa, es cómo administra su hogar. Ese es el estándar, eso es lo que le dice Pablo a Timoteo y se lo dice a Tito también. ¿Por qué razón? Porque en mi matrimonio es donde primero yo voy a reflejar lo que realmente soy. En mi matrimonio es que yo voy a evidenciar de manera natural mis cualidades, mi arrogancia, mi soberbia si la tengo, o mi humildad y mi obediencia. Entonces, ¿cuáles son esos principios? Yo quiero, hermanos, que ustedes atesoren esto en sus corazones. Miren, primero, yo creo plenamente que nosotros tenemos todo lo necesario para resolver cualquier tipo de dificultad o problema y vivir ese diseño que Dios ha establecido para nuestras vidas. Hermano, como cristianos, como iglesia, usted y yo tenemos lo suficiente, lo necesario para el Señor trabajar nuestras vidas, nuestros caracteres, para trabajar todo y cualquier tipo de conflicto que podamos tener en nuestros matrimonios, en nuestras familias. ¿Qué nos enseña la Biblia? Nos ha dado el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos provee un carácter que en primer lugar produce ese amor que yo necesito y que yo le mencionaba ahorita. ¿Es posible amar como Cristo ama sin tener el Espíritu Santo dentro, sin tener el carácter de Cristo dentro, sin tener ese fruto que me hace amar como Él ama? Recuerde que el amor mío es un amor en base a una respuesta. Ese amor va a funcionar bien mientras mi esposa haga todo perfecto y se vea todo bien. Mientras todo esté bien, como es una respuesta, va a actuar bien. Pero el día que mi esposa haga algo que a mí no me agrade, entonces sale todo lo contrario. Hasta ahí llegó mi amor por ella. Pero cuando mi amor por ella es producto del fruto del Espíritu Santo que se llama amor, que está en mí, ese amor nunca deja de ser. Ese amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Ese amor, sin importar los errores que cometa, seguirá siendo fuerte, seguirá estando ahí. Hermanos, el Espíritu Santo es el único que puede proveer la paz que yo necesito para que en esos tiempos difíciles que llegan a nuestras familias, nosotros mantener la serenidad. Es el que va a producir el gozo que yo necesito para proveerle a mi familia el aliento, el ánimo para seguir adelante. Es ese carácter que tiene que forjarse en mí para yo mantener la templanza, la paciencia que necesito. Todos luchamos y batallamos. Dígame, ¿qué hombre no batalla con que su esposa salga temprano? Que esté lista a tiempo. Hermano, si usted no tiene el fruto de la paciencia en usted, le será difícil. Le será difícil y usted se va a enojar y usted se va a poner guapo y usted se va a angustiar. Y de repente viene usted para la iglesia el domingo y viene enojado. Porque resulta que su esposa lo hizo esperar mucho más de lo que usted esperaba, de lo que usted pensaba. Entonces, el carácter de Cristo en nosotros, que ese es el fruto del Espíritu Santo, hermanos, lo tenemos. Está ahí, está a nuestra disposición y podemos disponer de él, forjarlo en nosotros, que crezca en nosotros, que se evidencie en nosotros. Es la respuesta a todos mis problemas como esposo. Esa es la realidad. Tenemos los dones del Espíritu Santo. Porque si hay algo que yo no entiendo o algo que yo no sé, hay un don que se llama palabra de ciencia, palabra de sabiduría, para hablarle a tu esposa cuando ella te pide 300 cosas para el fin de año y tú no tienes un centavo. ¿Cómo tú le vas a explicar a ella que tú no se lo vas a comprar pero que ella quede conforme? Hermano, se necesita un don del Espíritu Santo para tú convencerla de que no hay y de que ella siga contenta. Hermanos, el Espíritu Santo me va a proveer de esas palabras. Hay una enfermedad, te puede proveer un don de sanidad en ese momento si no hay dinero para la medicina. Hay dones especiales que el Señor ha provisto. Hay dones de liderazgo que el Señor ha provisto para su iglesia también.
Porque si estoy enfrentando una crisis, un problema, Dios ha provisto de una iglesia que nos puede acompañar en ese proceso. Dios ha provisto de hermanos con sabiduría, con entendimiento, capaces de aconsejar. Eso es lo que dice Romanos 12, versículos 5, 6, por ahí, que Dios ha puesto según su gracia personas que lideran, que aconsejan, que ministran. Y qué bueno es. Qué bueno es poder contar con personas. Yo ahora mismo estoy haciendo, de hecho, una especialidad en consejería bíblica. ¿Por qué? Porque muchas parejas necesitan ayuda, necesitan alguien que le escuche. Y la iglesia tiene que prepararse constantemente y preparar a su gente para que pueda responder a la crisis, porque hay problemas específicos que necesitan ayuda de alguien. Necesitan a alguien más que intervenga en esa relación, porque quizás no pueden solucionarlo solo. Porque el Espíritu Santo quizás no le va a dar un don en cierto momento para usted responderle a la esposa, pero puede ponerle a alguien a su lado que le acompañe en ese proceso, que ore con usted y que le explique, mira, esto funciona así. Eso lo hace Dios. ¿Por qué? Porque en su iglesia todos somos parte de este cuerpo. Yo nunca había venido a esta iglesia, pero soy parte del cuerpo de Cristo y usted también. Y hoy Dios me mandó a mí, mañana podrá enviar a otro. Pero Dios tiene una iglesia preparada para responder a muchas necesidades. Porque es cierto que hay dificultades que quizás nosotros no vemos la salida en el momento, en esa situación, en esa ocasión, pero alguien nos puede aclarar, alguien nos puede dar luz. Y miren, es deleitoso, es encantador. Yo que he aconsejado parejas, y este día estaba aconsejando una pareja, y es maravilloso cuando tú puedes ver que esa pareja llegó a ese encuentro contigo, a tener esa reunión, una serie de reuniones, lógicamente no se logra todo de la noche a la mañana, llenos de problemas, de conflictos, de pleitos, peleaban hasta por respirar, peleaba esa parejita, de 22 años uno, 25 años el otro, ya con varios años de casados. Y me dice el joven, dice, maestro, yo no sé, pero usted tiene como 5 semanas con nosotros y todavía usted no ha abordado el problema en sí, pero por lo que hemos estado haciendo, yo no sé, pero ahora yo pienso para pelear con mi esposa, yo no sé, pero yo estoy cambiando, yo no sé lo que me está pasando, pero me siento mejor, las cosas van mejorando, las cosas están cambiando. Y Dios da la sabiduría, Dios pone gente con entendimiento para lidiar con muchísimas situaciones difíciles. Y debemos de confiar en que Dios va a proveer. Y para eso estamos nosotros, está la iglesia, están los dones del Espíritu. Pero tenemos ahí la palabra de Dios. Y podemos acudir a ella todos los días de nuestras vidas a buscar ese consejo sabio. A ver, Señor, ¿qué es lo que tú dices en tu palabra? Porque dice la Biblia que todo para enseñar, redarguir, corregir está ahí. Todo lo que yo necesito para corregir mi vida como esposo y alinear mi vida por donde debo de caminar está en las Escrituras. Toda la palabra de Dios, dice la Biblia, penetra hasta lo más profundo del corazón, discierne los pensamientos, las intenciones. Y muchas veces nuestros conflictos se dan porque hay ídolos en nuestros corazones, porque hay deseos en nuestros corazones que no lo estamos viendo. Y muchas veces la palabra de Dios es la que me confronta y me dice, pero mira, hay algo en ti que está mal, hay algo en tu corazón. Hermanos, es la palabra de Dios. Si yo no me expongo a ella, no voy a cambiar de actitud, voy a seguir siendo el mismo hombre soberbio, orgulloso, arrogante, que quizás maltrata y no se está dando cuenta de esos ídolos que hay en el corazón. Tenemos el poder de Cristo. Dice el libro de Pedro, 2 de Pedro capítulo 1, que todo lo concerniente a la vida y a la piedad se nos ha sido dado por su divino poder. Eso significa que el poder necesario para todo lo que yo necesito en mi vida se me ha otorgado gracias a Cristo. Tenemos la capacidad, tenemos lo suficiente, tenemos ahí todo lo que yo necesito, todo lo que usted necesita para que nuestros matrimonios sean fructíferos. Te dirá, bueno, pero nosotros hemos hecho eso siempre. Yo siempre he venido a la iglesia, yo siempre he ido a la Biblia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué sigo teniendo problemas? ¿Por qué yo no evidencio tanto cambio? Porque realmente yo tengo una vida de devoción. Yo oro, yo predico, yo hago esto, yo hago aquello. Yo hago tantas cosas. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me está llevando que a pesar quizás de yo venir a la iglesia y orar juntos y hago un devocional en mi familia, no estoy viendo un resultado tangible, real? Sigo teniendo dificultad con mi pareja, sigo teniendo pleitos, sigo teniendo conflicto. Hermanos, esto me lleva a mi segundo principio, porque es cierto que yo necesito todo eso que acabo de mencionarle. La palabra, el Espíritu Santo, ese poder que Dios nos da cuando nos convertimos, ¿verdad? Pero hay algo más.
hay algo más. Y yo pienso que a veces personas tienen una vida entera teniendo disciplinas espirituales. Recuerdo que mi esposa me comentaba hace unos días de una persona que una vida siendo cristiana, levantando iglesia, haciendo cosas espirituales, pero golpea a su esposa. Tú dices, pero ¿cómo es posible que una persona que se supone que es devota a la iglesia, que se supone que es un levantador de iglesia, que se supone que está comprometido con el reino de Dios, pueda golpear a su esposa? Pienso en los fariseos que pasaban una vida enterecita leyendo la Biblia, leyendo la Biblia, estudiando, eran doctores de la ley, estudiando el Mesías, las profecías, y viene el Mesías, se para delante de sus ojos y ninguno entendieron ni se dieron cuenta que ese era el Mesías. Lo crucificaron, lo rechazaron. Eso me da a entender que no solamente consiste en yo ir a la Biblia, en yo buscar un tiempo de oración y hacer todas estas disciplinas espirituales, no. Hay un principio que debe ser fundamental en nuestras vidas, porque hermanos, el evangelio que nosotros vemos hoy se ha diluido demasiado y hemos perdido el enfoque, el norte de donde tenemos que poner nuestros ojos. Y ese segundo principio, hermanos, es hacer de Cristo Jesús nuestra principal búsqueda, nuestro principal anhelo. Hermanos, mi búsqueda en la Biblia no es para yo leer cualquier cosa, es para ver a Cristo revelado en ella. A medida que yo contemple a Cristo, su carácter se va a reflejar en mí. A medida que yo le busque, que yo le anhele, que Él sea mi mayor prioridad, su amor, su pasión, lo que a Él le gusta, se va a reflejar en mí, se va a proyectar en mí. Y voy a terminar actuando como Él actúa. Esa es la realidad. Así que mirar a Jesús debe ser algo esencial en mi vida. La vida matrimonial no es una combinación de principios, de yo decir esta teoría, combinar esto, esta práctica, este ejercicio, ahora yo voy a hacer esto. Al final de cuentas, todas esas teorías, todos esos principios que podamos mencionar y decir yo tengo que hacer esto, todas esas leyes, hermanos, se olvidan cuando el corazón suyo está caldeado. Cuando le sube el primer pique, a usted se le va de la cabeza automáticamente todo lo que se le dijo en la conferencia acerca de cómo tratar a su esposa. Cuando un muchacho, un hijo suyo, le hace una de esos que ellos saben, todo lo que usted aprendió sobre crianza bíblica, en ese momento usted se le ve el juicio de una vez. No es un tema de teorizar simplemente, de aprenderse muchos principios y muchas ideas. Hermanos, es un tema de que Cristo sea quien gobierne nuestros corazones. Es que los impulsos de mi corazón, yo no lo puedo controlar, de allá es que van a emanar mis hechos. Ahora, si Cristo está ahí adentro y es el centro de mi corazón, y eso es donde yo he puesto mi mirada todos los días de mi vida, entonces Cristo es quien va a gobernar. Y cuando la Biblia nos llama a ir a ella, es para ver a Cristo revelado en ella, porque toda la Escritura apuntan hacia Él. Toda mi oración tiene que apuntar hacia Él. Toda mi vida tiene que ser una búsqueda constante de quién tú eres, Señor. Esa es la vida eterna, eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Toda mi devoción tiene que apuntar hacia Él. 2 Corintios 3:18 dice claramente: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que a medida que yo contemplo a Cristo, a medida que yo me deleito en Él, a medida que yo hago de Cristo mi mayor tesoro, mi mayor deleite, mi mayor búsqueda, algo que contemplo todos los días de mi vida, ese carácter de Él se va reflejando en mí. Voy siendo transformado en su misma imagen. Y solo de esa manera yo podré amar como Cristo ama. Cuando mi corazón esté tan embargado de Cristo, voy a terminar pareciéndome a Cristo, hablando como Cristo, pensando como Cristo. Y solo de esa manera amaré a mi esposa como Cristo la amaría. Entonces mi búsqueda constante no es simple y sencillamente yo leer 20 libros de matrimonio, yo sentarme a ver cada teoría sobre la vida matrimonial, sobre cómo hacer esto, sobre cómo hacer aquello. No. Hermano, es que los impulsos de mi corazón, por más teoría y más leyes que yo le meta como los fariseos, olvídese. Los impulsos de mi corazón me van a dominar. Si Cristo no es quien gobierna, si ese poder transformador no está en mi corazón, si Él no es el centro de mi devoción, me voy a olvidar constantemente de Él. Por eso Juan dice, esta es la vida eterna, conocerlo a Él, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo a quien tú has enviado. Nuestra meta como cristianos es llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios capítulo 4, ¿no? Esa es nuestra meta. Y si mi enfoque va en esa dirección, hermanos, como esposo, mi vida va a cambiar.
como esposo, yo voy a comenzar a ver aspereza. ¿Saben por qué? Porque voy a dejar de alusarme en el espejo de mi esposa y voy a comenzar a alusarme en el espejo de Cristo. Cuando yo me comparo, yo estoy haciendo las cosas mejor que ella, pero oye esto, y yo comienzo a compararme con ella, pero ella no lo está haciendo bien, ella lo hizo mal, y comienzo a justificarme, y es un pleito común de todos los días, cada quien justificándose, porque tú lo hiciste mal y yo lo no, y tú hiciste esto y yo esto. Hermano, cuando entramos en esa dinámica en el matrimonio, los pleitos nunca se acaban, porque siempre van a haber defectos en uno y en el otro. Pero el día que yo comienzo a alusarme en el espejo de Cristo, yo no tomo como referencia a mi esposa, sino a verme en el espejo de Cristo, ¿usted sabe lo que comienza a pasar? Que comienzo a ver asperezas en mí, que Cristo no tiene. Y de repente me doy cuenta, wow, pero mira, soy un soberbio, soy orgulloso. Wow, pero mira, yo estaba tratando a mi esposa mal y no me estaba dando cuenta. Y yo pensando que era un esposo perfecto, ideal, y que no había ningún tipo de defecto en mí. Eso pasó hasta el día que comencé a humillarme ante la presencia de Cristo y comencé a mirar a Cristo constantemente. Comencé a ver que la humildad que había en Él, a pesar de ser Dios, no era la humildad que había en mí. Comencé a darme cuenta y a ver detalles en mi vida que maltrataban a mi esposa, que yo no era consciente de ello. Hermano, más aún, comencé a ver las debilidades de ella como una oportunidad valiosísima para reforzar las debilidades que había en mí. ¿Saben por qué? Porque quizás si ella era lenta, yo era impaciente. Si ella hacía algo, yo quizás era un soberbio, un manipulador. Todas esas asperezas que tú piensas que no están en ti, que tú dices, no, yo soy un hombre perfecto, yo no tengo ningún tipo de defecto. Cuando comienzas a usarte en el espejo de Cristo y no en el de tu esposa, te comienzas a dar cuenta de la necesidad que tienes de Él, de lo mucho que tiene que cambiar, y hasta que no eres consciente de eso, será muy difícil. Entonces tu vida comienza a cambiar. Entonces el día que tu esposa no te dio eso que tú querías en la mañana, tú te levantas feliz y contento a pesar de que no te dieron nada, porque tu mayor deleite es Dios. Y tú sigues estando satisfecho y tú pasas un día contento. ¿Cuántos hombres no pasan el día enojado? Porque su gozo depende del placer que le pueda provocar su esposa en la mañana o en la noche, en cualquier momento. Hermano, no debería de ser así. Cristo debe ser tu mayor deleite. Y cuando tu esposa te da ese extra, entonces tú lo disfrutas más. Es un gozo doble. Pero eso va a pasar cuando te comiences a usar en el espejo de Cristo, a verlo a Él, a mirarlo a Él, a contemplarlo a Él, a saber que separado de Él tú nada puedes hacer. Tú no puedes amar a tu esposa separado de Cristo, tú no puedes amar a tus hijos separado de Cristo. Quien te da la capacidad, ¿qué dice la Biblia? Amamos porque Él nos ama. Y si todos los días yo no soy capaz de experimentar el amor de Cristo cuando voy a su presencia, me resulta difícil amar a mi esposa. De hecho, el día que tú no oras, el día que tú no te conectas con esa fuente, y eres consciente de lo mucho que Dios te ama, ese día se refleja tu intolerancia, ese día tú estás medio soberbio, ese día tú estás desesperado, ese día como que tienes los ánimos caldeados. ¿Por qué? Porque no te conectaste a la fuente, porque no viste el amor de Cristo reflejado en tu vida, porque no tuviste un tiempo de devoción con Él. Hermanos, necesitamos acudir a la fuente, y el Señor producirá en ti tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. De repente yo me veo cocinando, en mi caso, un hombre que nunca en la vida ha cocinado, y cocinando con gozo, porque eso es lo extraño, que tú te comienzas a entender, oye, que mi esposa es mi ayuda idónea. Eso lo aprendí en esta semana pasada. La responsabilidad del hogar es mía, ella es mi ayuda. Y cuando yo comienzo a verlo, pues yo soy responsable de cocinar, de lavar, yo tengo que hacerlo todo aquí. Y cuando yo veo que mi esposa se encarga mucho más de lo que debería, yo soy un bendecido. Porque ella es mi ayuda. Y yo no sé si usted entiende lo que significa su ayuda. Si usted es maestro o es líder en un proyecto y usted tiene un ayudante, la responsabilidad es suya. La responsabilidad no es de mi esposa, es mía. Y eso produce un gozo en ti al tú hacer cosas sencillas y simples, cuidando tu casa. Yo he encontrado deleite en trapear, en fregar, en cocinar, en hacer cosas que para mí eran imposibles hacerlas, que no me gustaba para nada. Pero saber que yo le puedo servir con amor y hacerlo con gozo es lo que yo me sorprendo, porque yo de repente lo estoy haciendo, digo, wow, pero qué bien me siento haciendo esto. Porque es para ella, porque es para mis hijos, porque le estoy sirviendo con amor.
Entonces, ¿quién es que produce eso? ¿Quién es que da esa pasión? Hermanos, solamente yendo a esa presencia de Cristo, solo mirando a Cristo, solo siendo Él nuestro norte, nuestra búsqueda. Quizá a usted se le olviden todos los principios de matrimonio que hayan ahí, hay un montón, la Biblia enseña muchísimas cosas. Y ese estándar está ahí para que nosotros sepamos cuál es, de poder medir y saber qué es lo correcto. Pero al final de cuentas eso lo produce el Espíritu Santo en ti. Aunque tú no entiendas nada, se te puede olvidar todo. El día que tú necesites ser paciente, el fruto del Espíritu estará ahí para que tú seas paciente. El día que tú necesites expresar un amor o gozo, va a estar ahí, porque el poder de Cristo estará en ti. Y tú sabrás lo que tienes que hacer en el momento. Y el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Hermano, no hay una dicotomía. No es que yo como cristiano soy una cosa y como esposo soy otra. Es que toda mi vida tiene que estar permeada por la persona de Cristo. Y si Él es nuestro centro, y tú dirás, bueno, pero eso es muy obvio. Lo que pasa, hermano, que el estándar de nuestro mensaje y de nuestra búsqueda diaria no es Cristo. Hermano, hemos perdido el tiempo en estos últimos años predicando un montón de cosas menos de Cristo. Nuestras canciones apuntan hacia nosotros, nuestro yo, nuestro ego, lo que nosotros queremos. Vivimos en una cultura cristiana donde de lo que menos se habla es de Jesús. Para mí sería imposible ya yo venir aquí a hablar de matrimonio y no hablar de Cristo, porque al final no tiene mucho sentido. Mucha teoría, muchas cosas, un montón de teorías hay ahora mismo sobre el tema de matrimonio. Hermano, nada de eso va a funcionar si Cristo no es el centro. Y nuestras vidas se han enfocado tanto en esas cosas. Por eso incluso se habla, mire, si aquí hay uno que su esposo o su esposa no es cristiano, no importa. ¿Saben por qué? Porque se va a santificar. Cuando ve el carácter de Cristo reflejado, cuando ve ese amor genuino, sirviendo con esmero, con deleite, va a ser imposible no reaccionar a eso. Va a ser imposible que el otro que no es cristiano vea, wow, pero ¿qué le pasó a mi esposa? ¿Qué le pasó a mi esposo? ¿Cómo muestra tanta paz, tanto gozo? Aunque yo no hago nada, ni digo nada, o me porto mal, su amor es genuino, porque es un amor que solamente Dios produce. Así que yo quiero que cerremos este tiempo, y yo quiero que usted reflexione de manera práctica. Hermanos, de nada sirve que nosotros vengamos hoy y digamos, oh sí, vamos a... No, es mirar a Cristo. Pensemos en formas prácticas, como familia, como pareja, de mirar a Cristo. De despojarnos de la cantidad de información que nos tiene en el cerebro bien acelerado y bien saturado. Y vamos a hacer de Cristo el centro de nuestro matrimonio. Vamos a poner a Cristo ahí delante y vamos todos los días a deleitarnos en Él, hasta que su carácter sea forjado en nosotros. Hasta que nos sorprendamos un día haciendo cosas que no hacíamos. Porque hasta que usted no cambie en esas cosas concretas, cuando usted comienza a ver, oye, pero mi esposo sí cambió. Ah, pero mira, mi esposo ya no pelea mientras me espera. Ah, pero mira, mi esposo sonríe, mi esposa sonríe. Hay algo que pasa en el corazón cuando Cristo se convierte en ese centro. Así que yo quiero, hermanos, vamos a ponernos, pónganse de pie, vamos a orar. Yo quiero que ahí con su pareja, yo quiero que hagamos unos votos delante del Señor. Y yo quiero que los votos que vamos a hacer en esta ocasión no sea el tipo de voto tradicional que hacemos en un momento como este, donde le decimos a nuestra pareja, mira, yo me voy a comprometer contigo, porque ya nos damos cuenta, mi esposo no tiene lo suficiente para que mi corazón cambie. No puede. Ambos estamos luchando, ambos estamos batallando esta lucha del corazón, ambos somos imperfectos. Así que vamos a hacer este compromiso con Cristo como pareja. Vamos a postrarnos delante de Cristo, a postrar nuestros corazones y a decirle, Señor, este acuerdo es contigo. Este acuerdo es contigo. Así que tómese ahí de la manita de su pareja y vamos a decirle esto al Señor. Señor, en esta noche, ante todos mis hermanos, de todos los aquí presentes, en especial aquí delante de mi esposo, mi esposa, renuevo mi compromiso contigo. Me comprometo a buscarte por encima de cualquier otra cosa. Me comprometo a hacer de ti el principal tesoro de mi corazón, la mayor búsqueda de mi vida. Prometo hacer de ti mi mayor deleite. Prometo hacer de ti mi mayor anhelo.
prometo hacer de ti mi mayor asombro. Prometo amarte más que cualquier otra cosa, buscarte como mi don más preciado y entregarme a ti sin la más mínima reserva, sin ningún tipo de condiciones. Señor, forja tu carácter en mí. Enséñame a amar a mi esposa, mi esposo, como tú me amas a mí. Enséñame a entregarme como tú te entregaste por mí. Permíteme vivir conforme al diseño que tú creaste para mí, para mi esposa o mi esposo. Permíteme ser uno con ella. Permíteme disfrutar de las bondades, Señor, que tú nos has dado. Y permíteme construir una intimidad conforme a tu palabra. Y que cada día, Señor, sea consciente que separado de ti, nada podremos hacer. Señor, gracias. Te pido por cada una de estas parejas que están aquí, te pido que les bendiga de forma especial. Señor, que nos vayamos de aquí consciente que separados de ti no podemos hacer nada. Que nuestros corazones, Señor, muchas veces atesoran ídolos que nos gobiernan, que generan pleitos, conflictos, deseos desmedidos, como dice Santiago, que muchas veces generan conflictos dentro del matrimonio, dentro de la vida familiar. Te pido, Señor, que nos ayude a discernir, a ver qué estamos entronando en nuestros corazones, para poder construir, Señor, esa familia, ese matrimonio que tú has diseñado para nosotros. Padre, bendícenos como pareja. Sabemos que es difícil, pero que tú seas nuestro estandarte, que tú seas nuestro modelo, que tú seas nuestra mayor búsqueda, que tú seas nuestro mayor deleite y que podamos disfrutar de una relación genuina contigo, Señor, de forma tal que podamos descubrir, Maestro, el verdadero deleite que produce el matrimonio cristiano, el verdadero gozo que produce la intimidad marital dentro de un matrimonio que te honra, que te sirve, que te reconoce a ti, Señor, como lo más importante. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Dios le bendiga mucho. Dios le guarde. Ha sido un placer.